¿Sabías que Satanás no solo conoce la Biblia mejor que tú, sino que la usa para destruir a los cristianos? Olvídate de la imagen infantil del diablo con cuernos y cola. Lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu vida para siempre. Hoy vamos a exponer una verdad escalofriante. Satanás es un maestro de la manipulación, y su arma más poderosa no es el miedo, sino el conocimiento de las Escrituras. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo puede usar la misma palabra de Dios para sembrar dudas, confusión y destrucción entre los creyentes? Esto no es una lección cómoda ni una charla común. Es un llamado a despertar. Si estás listo para descubrir los secretos de cómo Satanás distorsiona la verdad para atacar tu fe, quédate con nosotros. Este viaje te abrirá los ojos, o te dejará helado. ¿Estás preparado para enfrentarte a la mente más astuta del universo? Entonces, sigue escuchando. Satanás ya está listo. La imagen de Satanás como un demonio malvado con tridente, ampliamente arraigada en la cultura popular, es en realidad una construcción histórica que ha distorsionado su verdadera naturaleza. Esta representación comenzó a consolidarse durante la Edad Media, cuando la Iglesia utilizó la figura de Satanás como un símbolo del mal absoluto y la rebelión contra Dios. Muchas de estas ideas se derivaron de interpretaciones específicas de textos bíblicos, como el libro de Job y el Apocalipsis, que describen a Satanás como un ángel caído en oposición directa a Dios. Sin embargo, limitarse a esta visión es simplificar enormemente la complejidad de quién es realmente Satanás. En las raíces de la tradición judeocristiana, Satanás no era un rebelde desenfrenado ni un villano arquetípico, sino un ángel que desempeñaba un papel particular dentro de la corte celestial. Su función era la de fiscal o acusador, alguien encargado de cuestionar y probar la justicia divina y la fidelidad humana. Para los cristianos, entender quién es realmente Satanás es fundamental. No basta con conocer la versión superficial que la cultura popular ha perpetuado. Satanás utiliza su conocimiento profundo de las Escrituras y la naturaleza humana para sembrar confusión, duda y destrucción. Por eso, es vital que los creyentes se equipen con un entendimiento sólido de su verdadero papel y sus estrategias, no solo para reconocer sus ataques, sino para resistirlos con fe y discernimiento. La imagen de Satanás como un demonio malvado con tridente es el producto de siglos de influencias culturales, históricas y artísticas, sumadas a elementos de la literatura, el arte y la mitología pagana. Estas construcciones han distorsionado la verdadera naturaleza de Satanás, alejándonos de su representación más fiel en las escrituras y tradiciones originales. Lejos de ser un simple símbolo del mal absoluto, la figura de Satanás es mucho más compleja. Representa rebelión, oposición y desafío, pero también es una advertencia constante de las consecuencias de la desobediencia y la separación de Dios. No es un personaje plano ni simplista. Su existencia plantea preguntas profundas sobre la justicia, la libertad y la fe. Como cristianos, debemos evitar caer en interpretaciones superficiales o culturalmente impuestas. Es crucial conocer a Satanás tal como se presenta en la Biblia, no solo para entender su papel, sino para estar equipados espiritualmente contra sus artimañas. En este conocimiento, encontramos claridad y firmeza para nuestra fe, reconociendo que la verdad siempre supera las sombras de las distorsiones humanas. La Biblia describe a Satanás como un ser espiritual poderoso que se opone activamente a Dios y a sus propósitos para la humanidad. Este poder no es absoluto, pero es suficiente para influir significativamente en las vidas de las personas y en el curso de los eventos mundiales. Comprender la naturaleza de este poder es esencial para los cristianos, ya que nos ayuda a estar alertas y preparados para enfrentar sus artimañas. El origen de Satanás está marcado por la rebeldía. Como Lucifer, fue creado por Dios como un ángel de gran belleza y poder. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17. Sin embargo, su orgullo lo llevó a desear un estatus igual al de Dios, lo que resultó en su caída y en la expulsión del cielo junto con los ángeles que lo siguieron. Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Esta caída no solo lo separó de Dios, sino que lo convirtió en el adversario supremo, empeñado en oponerse a los planes divinos. En la Biblia, Satanás es descrito como el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2, y el Dios de este siglo, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4, lo que resalta su influencia sobre el mundo y la humanidad. Aunque no es omnipresente ni omnipotente, su capacidad para manipular y distorsionar la verdad lo convierte en una amenaza formidable. Su objetivo principal es alejar a las personas de Dios, y para ello emplea tácticas como la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44, la tentación, Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11, y la acusación,
Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Estas estrategias no son simples trucos, son ataques diseñados para destruir la fe, sembrar dudas y dividir a las personas. Sin embargo, es importante destacar que Satanás opera dentro de los límites establecidos por Dios. No puede actuar sin el permiso divino, como se evidencia en los relatos de Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Esto nos recuerda que aunque es un adversario poderoso, no es igual a Dios ni tiene el control último sobre nuestras vidas. Para los cristianos, este conocimiento no solo es una advertencia, sino también una fuente de fortaleza. Al entender el poder de Satanás y sus limitaciones, podemos mantenernos firmes en la fe, equipados con la armadura espiritual que Dios nos ha dado. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Reconocer sus tácticas nos permite resistirlo con verdad, oración y obediencia a Dios, sabiendo que la victoria final pertenece al Señor. Vencer a Satanás no es una tarea que dependa de nuestras propias fuerzas, sino de nuestra conexión con Dios y nuestra obediencia a sus principios. La Biblia nos equipa con las herramientas necesarias para resistir sus ataques y permanecer firmes en nuestra fe. Entender y aplicar estas estrategias es vital, ya que Satanás busca constantemente apartarnos de los caminos de Dios. La primera y más poderosa herramienta que tenemos es la palabra de Dios. Las Escrituras son un arma viva y eficaz contra las mentiras y los engaños de Satanás. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Jesús mismo utilizó la palabra para resistir las tentaciones del diablo en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1 al 11. Mostrando que el conocimiento profundo de las Escrituras nos permite identificar y rechazar las tácticas de Satanás. Meditar diariamente en la palabra nos prepara para enfrentar cualquier ataque espiritual. Otra estrategia clave es vestir la armadura de Dios, como se describe en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. Esta armadura espiritual incluye la verdad, la justicia, la fe, el evangelio de la paz, la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cada pieza nos protege de las diversas formas en que Satanás intenta infiltrarse en nuestras vidas, desde la duda hasta la tentación. Es un recordatorio de que estamos en una batalla espiritual y que debemos estar preparados en todo momento. La oración y el ayuno son igualmente esenciales. A través de la oración, nos comunicamos con Dios, buscamos su guía y fortaleza, y pedimos su protección contra el enemigo. El ayuno, por su parte, nos ayuda a disciplinar nuestra carne y fortalecer nuestro espíritu, haciéndonos más sensibles a la voz de Dios y más resistentes a las influencias externas. Lucas capítulo versículo 1 al 13. La fe actúa como un escudo que apaga los dardos de duda y desesperación que Satanás lanza contra nosotros. Efesios capítulo 6, versículo 16. Es por la fe que podemos mantenernos firmes, confiando en las promesas de Dios incluso en medio de las pruebas más intensas. Esta fe no es estática, sino que crece a través de nuestra relación diaria con Dios y nuestra experiencia de su fidelidad. Finalmente, la comunidad cristiana juega un papel fundamental. Satanás busca aislarnos, pero el apoyo de otros creyentes nos fortalece y nos anima en nuestra caminata espiritual. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 25. En comunidad, encontramos consejos sabios, oración compartida y el recordatorio constante de que no estamos solos en esta lucha. A través de estas estrategias, no solo resistimos a Satanás, sino que vivimos en la victoria que Cristo ya ha asegurado para nosotros en la cruz. Al permanecer cerca de Dios, buscar su presencia y apoyarnos en su iglesia, podemos caminar en libertad y gozo, seguros de que ninguna fuerza del mal puede separarnos de su amor. Satanás, en su rol como adversario legal, actúa con astucia y precisión. Su conocimiento profundo de las leyes divinas le permite utilizar las mismas normas que Dios estableció para tratar de desacreditar a los creyentes y desviar a la humanidad de su propósito divino. La imagen de Satanás como fiscal en la corte celestial es impactante, pues destaca su capacidad para manipular y acusar, no solo ante Dios, sino también en nuestras propias mentes. El conocimiento que Satanás tiene de las leyes divinas no es accidental. Fue creado como un ángel poderoso, lleno de sabiduría y belleza, con un lugar especial en el orden celestial. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 15. Aunque cayó por su orgullo, su naturaleza original le otorgó acceso a un nivel de comprensión sobre los principios divinos que supera al de cualquier ser humano. Este conocimiento le permite identificar los puntos débiles en la humanidad y explotarlos. Por ejemplo, utiliza la culpa y la condenación para mantenernos en un ciclo de remordimiento y alejamiento de Dios. En Romanos capítulo 7 versículos 7 al 25, el apóstol Pablo describe la lucha interna del creyente,
una batalla que Satanás intenta intensificar mediante la manipulación de las leyes divinas para señalar nuestras fallas. Satanás también utiliza su posición como acusador en la corte celestial para intentar desacreditar a los hijos de Dios. En el libro de Job, se le describe presentándose ante Dios para acusar a Job de tener una fe basada únicamente en las bendiciones materiales. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Este ejemplo revela que Satanás no solo busca acusarnos de nuestros errores, sino también cuestionar nuestras motivaciones y nuestra relación con Dios. Además, su objetivo final es desacreditar a Dios mismo. En su intento por demostrar que Dios no es justo ni amoroso, Satanás usa las circunstancias difíciles de la vida para sembrar dudas en nuestros corazones. En Job capítulo 2 versículo 1 al 7, Satanás plantea que si Job perdiera su salud, maldeciría a Dios. Esta estrategia busca no solo dañar al creyente, sino también poner en entredicho el carácter divino. Para contrarrestar esta influencia, la Biblia nos llama a ser vigilantes y conscientes de las estrategias del enemigo. Conocer la palabra de Dios es crucial, ya que en ella encontramos las verdades que desmantelan las mentiras de Satanás. Al igual que Jesús utilizó las Escrituras para resistir la tentación en el desierto, nosotros debemos aferrarnos a las promesas divinas como nuestra defensa más poderosa. Vestir la armadura de Dios, como se menciona en Efesios capítulo 6 versículo 10 al 18, también es fundamental. Cada elemento de esta armadura simboliza una fortaleza espiritual que nos protege de los ataques del acusador. Desde el casco de la salvación hasta la espada del Espíritu, estas herramientas nos preparan para enfrentar cualquier acusación o manipulación legal que Satanás intente usar en nuestra contra. Finalmente, permanecer en la fe y buscar el apoyo de otros creyentes nos ayuda a resistir los dardos de condenación que el enemigo lanza. Satanás puede ser un adversario astuto y legalmente capacitado, pero la gracia y el amor de Dios siempre prevalecen. Cuando nos refugiamos en su verdad y nos apoyamos en su justicia, podemos superar cualquier intento del enemigo de separarnos de él. La historia de Job ofrece una ventana profunda al carácter de Satanás como acusador y adversario, así como a la fidelidad de Dios hacia aquellos que le son leales. Job era un hombre íntegro, descrito en las Escrituras como temeroso de Dios y apartado del mal. Job capítulo 1, versículo 1. Su vida reflejaba devoción y obediencia a las leyes divinas, siendo un ejemplo de rectitud y prosperidad en su tiempo. Su riqueza, familia numerosa y posición social eran evidencia de las bendiciones de Dios sobre él, pero también se convertirían en el blanco de las acusaciones de Satanás. El relato nos lleva a la corte celestial, donde Satanás aparece junto con los hijos de Dios para presentar su caso. En este escenario, Satanás plantea una acusación audaz contra Job. Su fidelidad no era genuina, sino una respuesta interesada basada en las bendiciones materiales que había recibido. Satanás insinúa que si esas bendiciones fueran retiradas, Job maldeciría a Dios. Job capítulo 1, versículo 9 al 11. Esta acusación no solo pone en duda la integridad de Job, sino también la capacidad de Dios para inspirar devoción verdadera. Dios, en su soberanía, permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero establece límites claros. Primero, Satanás puede tocar los bienes de Job, pero no su cuerpo. Después de que Job demuestra su fidelidad incluso en medio de la pérdida de sus posesiones y la muerte de sus hijos, Dios permite una prueba más severa. Satanás puede afectar la salud de Job, pero no quitarle la vida. Limitaciones muestran que, aunque Satanás tiene poder, está sujeto a la autoridad de Dios. Las pruebas de Job son devastadoras. En un solo día, pierde toda su riqueza y a sus hijos, lo que lo sumerge en un dolor inimaginable. Más tarde, Satanás lo ataca físicamente con llagas dolorosas, llevándolo al límite de su resistencia. Sin embargo, la reacción de Job es sorprendente. En lugar de rebelarse contra Dios, Job expresa una fe profunda y resignada, diciendo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job capítulo 1, versículo 21. La lección central de esta historia es doble. Primero, muestra que Satanás busca constantemente maneras de acusar y desacreditar a los creyentes, aprovechándose de las pruebas y dificultades para sembrar dudas sobre la fidelidad de Dios y de su pueblo. Segundo, Job nos enseña que es posible permanecer firmes en la fe, incluso cuando enfrentamos las pruebas más difíciles. Su reacción demuestra que una relación genuina con Dios no depende de las circunstancias externas, sino de una confianza profunda en su carácter y propósito. Además, la historia de Job resalta la importancia de reconocer que las pruebas no siempre son castigos, sino que pueden ser oportunidades para demostrar la autenticidad de nuestra fe. Aunque Satanás actúa como un adversario legal y manipulador,
su poder es limitado y está bajo la supervisión de Dios. Este conocimiento nos da esperanza y seguridad, sabiendo que no enfrentamos las pruebas solos y que, al igual que Job, podemos encontrar fortaleza en nuestra confianza en el Señor. La historia de Job nos brinda lecciones profundas y prácticas que son esenciales para el caminar diario de los creyentes. Enfrentar las pruebas que Satanás pueda presentar requiere más que resistencia, exige una fe activa, humildad genuina y obediencia constante. Estos principios, reflejados en la experiencia de Job, son relevantes para cualquiera que busque fortalecer su relación con Dios y resistir los ataques espirituales. La fe es, sin duda, el núcleo de la historia de Job. Su capacidad para confiar en Dios, incluso cuando perdió todo lo que valoraba, es un recordatorio poderoso de que la fe no depende de las circunstancias externas, sino de una relación sólida con el Creador. Job nunca dejó de creer en la bondad y la soberanía de Dios, incluso cuando su situación parecía indicar lo contrario. Para los creyentes, esto refuerza la necesidad de cultivar una fe inquebrantable. Esta fe no solo protege contra las acusaciones de Satanás, sino que también fortalece el espíritu en medio de las tormentas. La humildad de Job también brilla como una virtud clave. A pesar de su riqueza y posición, nunca se enorgulleció ni atribuyó su éxito a su propio esfuerzo. En lugar de enfocarse en sus logros, reconoció que todo lo que tenía provenía de Dios. Cuando llegó el momento de perderlo todo, su humildad le permitió aceptar sus pruebas con un corazón rendido. Para los creyentes, la humildad actúa como una defensa contra la soberbia, que Satanás a menudo utiliza para alejarnos de Dios. Reconocer nuestra dependencia total del Señor nos mantiene en una posición de gracia, listos para recibir su fortaleza en momentos de dificultad. La obediencia de Job, incluso en las pruebas más extremas, resalta la importancia de seguir a Dios sin importar las circunstancias. Job no sucumbió a la tentación de culpar a Dios ni de rebelarse contra él. En lugar de eso, continuó caminando en obediencia, confiando en que el plan de Dios era mayor que su entendimiento humano. Para los creyentes, la obediencia no es solo un acto de sumisión, sino también una expresión de confianza y amor hacia Dios. Es el refugio donde encontramos paz, incluso cuando enfrentamos las tormentas más intensas. La historia de Job nos desafía a aplicar estos principios en nuestras vidas. Frente a las dificultades, podemos recordar que Satanás busca desanimarnos y alejarnos de Dios, pero también que tenemos las herramientas necesarias para resistir. La fe nos mantiene firmes, la humildad nos protege de caer en la soberbia, y la obediencia nos alinea con el propósito divino. Además, Job nos muestra que las pruebas no siempre son un castigo, a menudo son una oportunidad para demostrar la autenticidad de nuestra relación con Dios. Satanás puede ser un adversario astuto, pero su poder es limitado y no puede superar la gracia de Dios en nuestras vidas. En conclusión, la experiencia de Job es un llamado a reflexionar sobre nuestra propia fe, humildad y obediencia. Al igual que Job, podemos enfrentar cualquier desafío con confianza en que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestro espíritu para resistir las pruebas y glorificar su nombre. La Biblia está llena de ejemplos en los que Satanás actúa como un acusador implacable, intentando debilitar la fe de los creyentes y apartarlos del propósito de Dios. Estos relatos no solo revelan las estrategias de Satanás, sino también el poder redentor de Dios para contrarrestar sus acusaciones. Cada historia aporta enseñanzas valiosas sobre cómo enfrentar estas pruebas espirituales y cómo confiar en la justicia y misericordia divinas. La tentación de Adán y Eva es uno de los ejemplos más emblemáticos del papel acusador de Satanás. A través de la astucia, utilizó una mezcla de verdad y mentira para sembrar la duda en sus corazones. ¿Con qué Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol del jardín?, preguntó, manipulando las palabras de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 1. Este relato no solo muestra la estrategia de Satanás para distorsionar la verdad, sino también cómo la desobediencia humana abrió la puerta al pecado y sus consecuencias. Sin embargo, incluso en este primer fracaso humano, Dios mostró su misericordia al prometer un redentor que derrotaría a Satanás. Génesis capítulo 3, versículo 15. En Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 7, Satanás aparece como el acusador de Josué, el sumo sacerdote. Satanás señala las vestiduras sucias de Josué como símbolo de su pecado, argumentando que no era digno de su posición. Sin embargo, Dios intervino con autoridad, ordenando que se quitaran las vestiduras sucias de Josué y se le vistiera con ropas nuevas y puras. Este acto no solo desechó las acusaciones de Satanás, sino que también simbolizó la gracia y la restauración de Dios para aquellos que Él llama. Este pasaje nos recuerda que Dios es quien justifica, y que ninguna acusación puede prevalecer contra los que han sido limpiados por su gracia. En Mateo capítulo 4,
versículo 1 al 11, y Lucas capítulo 4, versículo 1 al 13, Satanás intentó persuadir a Jesús para que usara su poder divino para su propio beneficio, desafiando su dependencia del Padre. Jesús, sin embargo, resistió cada tentación utilizando la palabra de Dios como su defensa. Este evento es un poderoso ejemplo de cómo los creyentes pueden resistir las tácticas de Satanás mediante la Escritura. Además, muestra que incluso el Hijo de Dios enfrentó las acusaciones de Satanás, pero salió victorioso a través de su fidelidad al Padre. En Lucas capítulo 22, versículo 31 al 34, Jesús advierte a Pedro que Satanás había pedido zarandearlo como a trigo, una metáfora de prueba intensa. Sin embargo, Jesús aseguró a Pedro que había orado por él, para que su fe no fallara. A pesar de la negación de Pedro, Jesús lo restauró y reafirmó su llamado, mostrándonos que incluso cuando fallamos, la gracia y la intercesión de Cristo son suficientes para levantarnos y fortalecernos. Finalmente, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, se describe a Satanás como el acusador de los hermanos, quien día y noche presenta cargos contra los creyentes. Sin embargo, esta acusación constante se contrarresta con la victoria obtenida por la sangre del Cordero y el testimonio de los fieles. Además, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2, se nos recuerda que tenemos un abogado en Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre y asegura nuestra justificación. Los ejemplos bíblicos que destacan a Satanás como abogado acusador nos ofrecen una perspectiva profunda sobre cómo opera espiritualmente para desviar y debilitar a los creyentes. Al mismo tiempo, subrayan la necesidad de mantener una relación firme con Dios y depender de su gracia. Estas lecciones no son meras advertencias, sino herramientas espirituales que nos preparan para enfrentar las pruebas y acusaciones que puedan surgir en nuestras vidas. Satanás emplea la astucia y la mentira para manipular, confundir y acusar. Su habilidad para distorsionar la verdad, como lo hizo con Eva en el jardín del Edén, nos muestra que su principal arma es el engaño. Este patrón se repite en la tentación de Jesús, donde intenta torcer las Escrituras para justificar sus propuestas. Reconocer estas tácticas nos ayuda a estar preparados para identificar y rechazar sus intentos de desviarnos del camino de la verdad. La Biblia nos exhorta a ser vigilantes y a orar sin cesar, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. La oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos mantiene conectados con Dios, quien es nuestra fuente de fortaleza. Jesús mismo instruyó a sus discípulos a orar para no caer en tentación. Mateo capítulo 26, versículo 41, demostrando que la oración es esencial para resistir las acusaciones y tentaciones. La justificación a través de la sangre de Cristo nos asegura una posición inamovible ante Dios. Romanos capítulo 8, versículo 33 al 34 declara: ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Estas palabras subrayan que ninguna acusación de Satanás puede prevalecer contra los que han sido redimidos. La salvación no solo nos otorga vida eterna, sino que también nos cubre con una armadura espiritual que resiste los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18. El papel de Jesús como abogado defensor es central en nuestra fe. Mientras Satanás presenta sus acusaciones, Jesús intercede por nosotros, asegurando nuestra justificación y salvación. 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 al 2, lo confirma. Si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Su sacrificio es la respuesta definitiva a las acusaciones de Satanás, y su intercesión nos garantiza que somos vistos como justos ante Dios. Estos ejemplos y enseñanzas nos revelan que, aunque Satanás actúe como un abogado acusador astuto y persistente, tenemos en Cristo un defensor incomparable. Su amor, sacrificio y autoridad nos protegen de cualquier ataque espiritual. Por lo tanto, como creyentes, debemos permanecer firmes en la fe, vigilantes en la oración y confiados en nuestra salvación, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. La idea de que Satanás posee un conocimiento profundo de la Biblia es un aspecto crucial para entender sus estrategias y tácticas. Su habilidad para utilizar las Escrituras con precisión no debe subestimarse, ya que representa un desafío único para los creyentes. A través de diversos ejemplos en las Escrituras, podemos observar cómo Satanás utiliza este conocimiento no solo para tentar y acusar, sino también para distorsionar la verdad de manera convincente. Por ello, el discernimiento y la preparación espiritual son esenciales para contrarrestar estas tácticas. El Evangelio de Mateo nos brinda un ejemplo claro de esta capacidad. Durante la tentación de Jesús en el desierto, Satanás citó el Salmo 91 versículo 11 al 12,
para persuadir a Jesús de que demostrara su poder, saltando desde el pináculo del templo. Aunque el pasaje que Satanás utilizó era legítimo, lo sacó de contexto y lo distorsionó para servir a su propósito. Este incidente subraya que Satanás no solo entiende las Escrituras, sino que también sabe cómo manipularlas para sus propios fines. En el libro de Job, Satanás demostró un entendimiento profundo de los principios espirituales que rigen el universo, particularmente la relación entre la obediencia humana y la bendición divina. Su acusación contra Job no era arbitraria. Utilizó su conocimiento para argumentar que la devoción de Job a Dios se debía únicamente a las bendiciones materiales que había recibido. Este conocimiento le permitió presentar un caso sólido ante Dios, lo que refuerza la importancia de estar alertas ante sus acusaciones. Otro ejemplo de su estrategia se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14 al 15, donde se nos advierte que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Esto implica que puede utilizar verdades bíblicas para justificar mentiras y engañar a los creyentes. Este tipo de manipulación es especialmente peligroso porque se basa en un núcleo de verdad que es retorcido para producir confusión o desobediencia. Dado que Satanás es capaz de utilizar la Biblia de manera tan persuasiva, el discernimiento espiritual es una herramienta indispensable para los creyentes. Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 al 6, nos insta a probar los espíritus para asegurarnos de que sean de Dios. Esto implica orar por sabiduría, estudiar las Escrituras en su contexto completo y buscar la guía del Espíritu Santo. El discernimiento no solo nos protege de las mentiras de Satanás, sino que también fortalece nuestra fe y confianza en la verdad de Dios. El conocimiento profundo de Satanás sobre la Biblia y los principios espirituales lo convierte en un adversario formidable. Sin embargo, los creyentes tienen acceso a la verdad absoluta a través de las Escrituras y la dirección del Espíritu Santo. Al equiparnos con discernimiento, oración constante y un estudio diligente de la palabra de Dios, podemos resistir sus tácticas y permanecer firmes en la verdad. Esto nos asegura que aunque Satanás pueda intentar usar la Biblia para confundirnos, la luz de Cristo siempre prevalecerá. La profundidad del conocimiento de Satanás acerca de la creación, la historia y los planes de Dios se refleja en diversos eventos bíblicos que ilustran su influencia y comprensión. Estos ejemplos no solo destacan su papel como adversario, sino también la importancia de que los creyentes estén preparados para resistir sus ataques. Satanás, aunque derrotado en su esencia por la obra redentora de Cristo, sigue siendo un oponente estratégico y astuto. Ezequiel capítulo 28, versículo 12 al 17, describe a Satanás como un querubín ungido, una posición exaltada que ocupó antes de su caída. Su presencia en el Edén y su proximidad al árbol de la vida muestran que fue testigo directo de la creación y de los propósitos originales de Dios para la humanidad. Sin embargo, su orgullo y rebelión lo llevaron a convertirse en el enemigo de Dios y de su obra. Su conocimiento sobre la estructura y los propósitos de la creación lo capacitó para engañar a Eva en el Edén, introduciendo el pecado al mundo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Este evento marcó el inicio de su constante oposición a los planes divinos. El engaño en el jardín del Edén no fue un acto impulsivo, sino un movimiento calculado basado en su entendimiento del libre albedrío humano y de las consecuencias del pecado. Al disfrazarse como una serpiente, Satanás manipuló las palabras de Dios, insinuando que él estaba ocultando algo bueno de Adán y Eva. Este incidente subraya su habilidad para mezclar verdad y mentira, una táctica que sigue empleando para sembrar confusión y desobediencia. El libro de Job muestra a Satanás como alguien con acceso al trono celestial para presentar acusaciones contra los justos. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. En este caso, Satanás utilizó su conocimiento de la naturaleza humana y de los principios divinos para desafiar la fe de Job, argumentando que su devoción dependía de las bendiciones materiales. Sin embargo, este episodio también resalta la soberanía de Dios, quien permite que Satanás actúe solo dentro de los límites que él establece. La tentación de Jesús en el desierto es otro ejemplo que demuestra el entendimiento profundo de Satanás sobre los planes divinos. Al citar las Escrituras, Satanás buscó distorsionar la misión de Cristo, tentándolo con el poder, la seguridad y el control. No obstante, Jesús, como el último Adán, resistió cada tentación, mostrando que la dependencia de la palabra de Dios y la sumisión a su voluntad son armas poderosas contra el enemigo. En el libro de Hechos, Satanás aparece como un oponente activo de la Iglesia primitiva, intentando frustrar el avance del Evangelio. Hechos capítulo 13, versículo 8 al 11. A través de oposición directa, como el caso de Elimas el mago, y de tácticas indirectas, como la persecución y la división, Satanás trató de detener la obra de Dios. Sin embargo, la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo,
prevaleció y continuó expandiendo el mensaje de salvación. Estos ejemplos muestran que Satanás no solo actúa como un adversario pasivo, sino que utiliza su conocimiento profundo para oponerse activamente a los planes de Dios y a su pueblo. Sin embargo, también revelan que su poder está limitado por la soberanía divina. Para los creyentes, esto es un recordatorio de la necesidad de estar equipados espiritualmente, resistir sus engaños, y confiar en que al final, la victoria de Cristo prevalecerá sobre todas las tácticas del enemigo. El peligro de no interpretar correctamente las Escrituras es una advertencia que resuena a lo largo de la Biblia, subrayando la importancia de abordar la palabra de Dios con reverencia, precisión y dependencia del Espíritu Santo. Una comprensión inadecuada puede tener consecuencias profundas, tanto para la vida individual como para la comunidad de fe. Entender correctamente las Escrituras no es solo un ejercicio intelectual, sino un acto espiritual guiado por el Espíritu Santo. Este don divino permite a los creyentes discernir la voluntad de Dios y aplicar su verdad en sus vidas. Sin una interpretación adecuada, es fácil caer en malentendidos que distorsionen el mensaje bíblico y conduzcan a errores doctrinales o decisiones equivocadas. La Biblia no es un texto que pueda interpretarse de manera arbitraria. Requiere humildad, oración y una búsqueda sincera de la verdad. El apóstol Pedro advierte que algunas partes de las Escrituras pueden ser difíciles de entender, lo que las hace susceptibles de ser distorsionadas por personas ignorantes o inestables, para su propia perdición. Esto pone de manifiesto el peligro inherente de acercarse a la palabra de Dios sin el debido cuidado. La mala interpretación puede dar lugar a herejías, divisiones en la Iglesia y vidas espirituales desconectadas de la verdad divina. Satanás, con su conocimiento profundo de las Escrituras, puede aprovechar estas debilidades, utilizando pasajes fuera de contexto para sembrar confusión y desobediencia. Jesús prometió que el Espíritu Santo guiaría a sus seguidores a toda la verdad. Este rol es esencial, ya que el entendimiento humano por sí solo es insuficiente para captar plenamente la profundidad y la riqueza de las Escrituras. La obra del Espíritu no solo ilumina el texto, sino que también transforma el corazón, permitiendo que la palabra de Dios impacte la vida de los creyentes de manera integral. La interpretación correcta de las Escrituras requiere una actitud de humildad y disposición para someter nuestras propias ideas y prejuicios a la verdad divina. El orgullo intelectual o la resistencia al cambio pueden ser obstáculos significativos para comprender y aplicar la palabra de Dios. Como Pedro lo menciona, revestirse de humildad es fundamental para recibir la gracia necesaria para discernir la voluntad de Dios. Dios diseñó a los creyentes para vivir en comunidad, y esto incluye el estudio y la interpretación de las Escrituras. Reunirse con otros creyentes para discutir, analizar y aplicar la palabra fortalece la fe y reduce el riesgo de interpretaciones aisladas y erróneas. Nos exhorta a no dejar de congregarnos, sino a animarnos mutuamente en la fe, un aspecto esencial para crecer en el entendimiento de la verdad bíblica. El estudio de las Escrituras no es solo un deber cristiano, sino un privilegio que si se aborda con humildad, dependencia del Espíritu Santo y en comunidad, lleva al creyente a una comprensión más profunda de Dios y su voluntad. Ignorar la importancia de una correcta interpretación puede resultar en desviaciones graves, pero con la guía de Dios, es posible vivir una vida alineada con su verdad. Esto nos llama a ser diligentes, humildes y unidos mientras buscamos entender y vivir de acuerdo con su palabra. Las lecciones que los creyentes pueden extraer de la advertencia sobre la interpretación incorrecta de las Escrituras son profundamente transformadoras y esenciales para vivir una vida espiritual sólida. Estas lecciones no solo se centran en el aspecto técnico de comprender la palabra de Dios, sino también en cultivar actitudes y prácticas que reflejen una relación genuina con Él. El estudio de las Escrituras requiere atención minuciosa y un compromiso con la verdad. Interpretar la Biblia correctamente no es un acto pasivo, sino un proceso activo que involucra oración, estudio y reflexión. Esto incluye considerar el contexto histórico y cultural de los textos, así como la intención del autor inspirado por Dios. Cuando nos esforzamos por interpretar cuidadosamente la palabra, evitamos caer en errores que pueden distorsionar el mensaje de Dios y causar divisiones en la comunidad de fe. La fidelidad a la verdad bíblica debe ser el estándar que guía nuestra comprensión. Uno de los principios más vitales es la dependencia del Espíritu Santo, como nuestro maestro y guía en la interpretación de las Escrituras. Sin su dirección, corremos el riesgo de interpretar las Escrituras desde una perspectiva puramente humana, lo que puede conducir a conclusiones erróneas. El Espíritu Santo no solo ilumina nuestra comprensión,
sino que también nos da la sabiduría para discernir cómo aplicar la palabra a nuestras vidas cotidianas. Esto requiere humildad para reconocer que nuestras capacidades son limitadas y que solo a través de su ayuda podemos captar plenamente las verdades profundas de la Biblia. El estudio bíblico efectivo comienza con un corazón humilde y una mente dispuesta a ser transformada. La arrogancia y el orgullo intelectual son barreras significativas para el aprendizaje espiritual. La sumisión a la autoridad de las Escrituras implica aceptar que nuestras ideas, opiniones o tradiciones humanas deben ceder ante la verdad divina. Este tipo de humildad nos capacita para ser moldeados por la palabra y para crecer en una relación más profunda con Dios. Cambiar nuestras creencias cuando nos enfrentamos a la verdad bíblica no es una señal de debilidad, sino de madurez espiritual. El aprendizaje bíblico en comunidad es un aspecto a menudo subestimado pero esencial para la interpretación correcta. La interacción con otros creyentes proporciona una perspectiva más amplia y permite que el Espíritu Santo hable a través de las experiencias y comprensiones de otros. En la comunidad, se fomenta el diálogo honesto y el apoyo mutuo, ayudando a prevenir interpretaciones aisladas que puedan derivar en errores doctrinales. Nos recuerda la importancia de no descuidar el reunirnos, especialmente en el contexto del estudio de las Escrituras. Estas lecciones sirven como recordatorio de que el estudio bíblico no es un evento único, sino un proceso continuo que requiere dedicación y dependencia de Dios. Cada vez que nos acercamos a las Escrituras con humildad, dependencia del Espíritu Santo y en comunidad, no solo crecemos en conocimiento, sino también en carácter y comunión con Dios. Este enfoque integral asegura que no solo entendamos la palabra, sino que también vivamos conforme a ella, siendo luz y sal en el mundo. La advertencia de interpretar incorrectamente las Escrituras no solo es un llamado a la precaución, sino también una invitación a profundizar nuestra relación con Dios a través de su palabra, convirtiéndola en el fundamento sobre el cual construimos nuestras vidas. El conocimiento y la astucia de Satanás son aspectos que los creyentes deben tomar muy en serio, ya que él no solo es un enemigo lejano, sino un adversario cercano que está constantemente observando y manipulando para llevar a los fieles a la caída. La Biblia deja claro que Satanás tiene un conocimiento profundo de la naturaleza humana y utiliza esa sabiduría para sembrar dudas, confusión y tentaciones en el corazón de cada creyente. Satanás no es un ser desconocido o alejado de la vida humana. Por el contrario, él estudia la naturaleza humana de cerca. Conoce nuestras inclinaciones, temores, deseos y debilidades con un nivel de detalle que muchas veces no entendemos nosotros mismos. La Biblia lo describe como un león rugiente, una metáfora de su vigilancia constante y su deseo de devorar a quienes están desprevenidos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Este conocimiento no es simplemente intelectual, sino que es táctico y manipulador, diseñado para atacar en los momentos más vulnerables. La sabiduría y el astuto análisis de Satanás lo hacen más peligroso, ya que puede presentarse como algo aparentemente inofensivo o incluso atractivo, disfrazando su verdadero propósito. Satanás no solo posee conocimiento, sino que también observa meticulosamente a sus objetivos. En el libro de Job, se relata cómo Satanás observó a Job y a través de su conocimiento de la vida de este hombre, trató de encontrar un punto débil para atacarlo. Esta observación no es casual, sino estratégica. Él está buscando patrones, momentos de debilidad, dudas o áreas en las que el creyente aún no haya crecido espiritualmente. Si bien Satanás no tiene el poder de leer la mente, su habilidad para observar nos permite entender que nuestras actitudes, comportamientos y respuestas emocionales le dan pistas sobre nuestras luchas internas. Esto nos desafía a ser vigilantes sobre nuestras propias acciones y pensamientos. Una vez que Satanás ha observado y entendido nuestras vulnerabilidades, actúa manipulando esas debilidades para llevarnos al pecado. En el relato del Génesis, el enemigo engañó a Eva al hacerle dudar de la bondad de Dios, llevando a la humanidad a la caída. Satanás es experto en torcer la verdad y hacerla parecer atractiva, presentando la desobediencia como algo tentador y racionalizando el pecado de manera que nos parezca inofensivo. Su objetivo no es solo la caída, sino la corrupción gradual del corazón y la mente, distorsionando la visión que tenemos de Dios y de su voluntad para nuestras vidas. Para resistir esta manipulación, la autoconciencia es clave. Los creyentes deben conocer sus propias debilidades, áreas de tentación y momentos vulnerables. La Biblia nos invita a examinar nuestros corazones y a reconocer nuestras luchas internas para poder enfrentarlas con la ayuda de Dios. La autoconciencia no se trata de una mirada introspectiva excesiva, sino de reconocer nuestras limitaciones y buscar activamente la fuerza de Dios para superarlas. Esta actitud de humildad y vigilancia nos permite estar mejor preparados para resistir las tácticas de Satanás. La oración es nuestra herramienta más poderosa para resistir a las tentaciones de Satanás.
La Biblia nos anima a buscar la sabiduría de Dios, ya que solo Él puede iluminarnos sobre las áreas en las que necesitamos crecer y fortalecer nuestra fe. La sabiduría divina nos ayuda a ver más allá de las mentiras que Satanás trata de sembrar y nos guía en el camino de la verdad. La oración constante y la búsqueda de la sabiduría nos permiten fortalecer nuestras defensas espirituales, no solo en los momentos de tentación, sino también en la vida cotidiana, para no caer en las trampas del enemigo. La capacidad de Satanás para conocer los detalles más íntimos de nuestras vidas es una de las armas más poderosas que utiliza para debilitarnos espiritualmente. No solo observa nuestras acciones, sino que tiene un conocimiento profundo de nuestras raíces, nuestros deseos secretos y nuestras debilidades más ocultas. Esta astucia le permite manipularnos de manera más eficaz y llevarnos por caminos de tentación, desviación y desobediencia. Es por esto que debemos estar alerta y conscientes de cómo Satanás utiliza este conocimiento para atacar nuestros puntos más vulnerables. Satanás no solo observa nuestras vidas en el presente, sino que también tiene acceso a la historia que nos precede. La Biblia muestra que él utiliza la historia de nuestros antepasados y las cadenas generacionales de pecado y debilidad para atacarnos. En el caso de los israelitas, en el libro de Éxodo, Satanás manipuló sus recuerdos y la historia de su cautiverio en Egipto, instigando la desobediencia a través de la creación del becerro de oro. Esta táctica de hacer que nos enfoquemos en las fallas del pasado de nuestra familia o de nuestra historia personal puede ser un camino hacia la tentación, pues Satanás busca hacernos sentir que las debilidades heredadas son inevitables. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, a través de Cristo, podemos ser liberados de estas cadenas, ya que somos nuevas criaturas en Él. Otro aspecto peligroso de Satanás es su conocimiento de nuestros deseos más profundos y ocultos. Jesús enseñó que el pecado comienza en el corazón, y Satanás lo sabe. En el caso de Pedro, en el libro de Mateo, vemos cómo Satanás utilizó los deseos no reconocidos y las inseguridades de Pedro para inducirlo a negar a Jesús en el momento más crucial de su vida. Satanás sabe cómo llegar a esos deseos ocultos, como el temor al fracaso, el deseo de aceptación o incluso la búsqueda de poder, para manipularlos en su beneficio. Esto subraya la importancia de la autoexaminación y la honestidad con Dios sobre nuestros deseos internos, ya que, cuando no se gestionan correctamente, pueden abrir puertas para que Satanás nos tiente. Satanás también es muy astuto al utilizar nuestros miedos y debilidades. En el libro de Job, vemos cómo Satanás aprovechó los miedos más profundos de Job, el temor a perder a su familia y a su bienestar para llevarlo a un punto de desesperación. Satanás es capaz de aprovechar esos miedos para sembrar dudas en nuestro corazón, hacer que nos cuestionemos el amor y la fidelidad de Dios, y socavar nuestra confianza en Él. Sabemos que Dios es nuestro refugio y fortaleza, pero es esencial reconocer nuestras vulnerabilidades y pedirle a Dios que las sane y las fortalezca, para que Satanás no las use en nuestra contra. La clave para resistir la manipulación de Satanás es la honestidad y la transparencia, tanto con nosotros mismos como con Dios. El rey David es un ejemplo claro de cómo acercarse a Dios con un corazón sincero, reconociendo sus fallas y buscando restauración. En el Salmo 51, David clama a Dios por limpieza y perdón, reconociendo su pecado y su necesidad de la gracia divina. De la misma manera, cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde y honesto, Él es fiel para perdonarnos y guiarnos en la verdad. Por último, la oración constante y la búsqueda de la sabiduría divina son esenciales para protegernos de la manipulación de Satanás. La oración nos permite mantener una relación cercana con Dios, quien nos revela la verdad sobre nuestras debilidades y deseos ocultos. En el libro de Santiago, se nos anima a pedir sabiduría a Dios, quien la da generosamente a aquellos que se acercan con fe. Santiago capítulo 1, versículo 5 al 8. Esta sabiduría es clave para entender nuestras motivaciones y tomar decisiones que honren a Dios. A través de la oración, también podemos recibir fuerza para resistir la tentación y permanecer firmes en la obediencia. La palabra de Dios no es solo un libro antiguo, no es solo un conjunto de escritos llenos de historias y normas, es el aliento mismo de Dios dado a la humanidad. Es un arma poderosa, viva y eficaz, diseñada para atravesar la oscuridad, para cortar las cadenas del pecado y para traer libertad a quienes confían en ella. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. En este mundo lleno de engaño, la Escritura no solo ilumina nuestras vidas, sino que también nos protege contra los ataques más feroces de Satanás. Cuando las olas de la duda, el miedo y la tentación amenazan con hundirnos, la palabra de Dios se convierte en el faro, que guía nuestro camino hacia la seguridad. Nos recuerda quiénes somos en Cristo, no esclavos del pecado, sino hijos amados de Dios, herederos de su promesa eterna. En medio de las luchas,
Cuando Satanás susurra mentiras en nuestros oídos, la verdad de la Escritura rompe esas cadenas de falsedad y nos empodera para mantenernos firmes. No estamos solos. Dios mismo nos habla a través de su palabra, recordándonos que su gracia es suficiente incluso en nuestra mayor debilidad. En Efesios capítulo 6, versículo 10 al 18, somos llamados a vestirnos con toda la armadura de Dios, y en el centro de esta armadura está la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Esta no solo es defensiva, sino ofensiva, capaz de derribar las fortalezas de Satanás. Cada promesa, cada mandamiento, cada historia de redención contenida en la Biblia es una declaración de victoria sobre las tinieblas. Cuando enfrentamos tentaciones, como Jesús en el desierto, la palabra se convierte en nuestra respuesta firme y poderosa. Escrito está, Mateo capítulo 4, versículo 4. Así como Cristo resistió al tentador con las Escrituras, también nosotros podemos enfrentar nuestras batallas diarias con la seguridad de que Dios pelea por nosotros. No es suficiente leer la palabra ocasionalmente, debemos meditar en ella día y noche, permitiendo que transforme nuestra mente y renueve nuestro espíritu. Es en esta comunión con Dios, en este constante diálogo con su verdad, que encontramos fortaleza, dirección y paz. El Salmo 91 nos recuerda que aquellos que habitan al abrigo del Altísimo estarán bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra promesa de que nunca estamos desamparados. Imagina un ejército enfrentando una batalla feroz. Ahora imagina a un soldado sin su espada, vulnerable, desprotegido. Así es el creyente que enfrenta la vida sin la palabra de Dios. Pero cuando empuñamos esta espada, cuando hacemos de la Escritura nuestro fundamento, nuestra guía y nuestra fuente de fortaleza, somos imbatibles. Las mentiras de Satanás se desmoronan, las cadenas se rompen y nuestra fe se levanta como un estandarte en medio de la batalla. Hoy te invito a abrir la Biblia, a sumergirte en su verdad, a dejar que transforme tu vida. Cada palabra es un susurro de amor de parte de Dios, una invitación a confiar en Él, una promesa de que la victoria es tuya en Cristo Jesús. No estás solo, tienes la herramienta más poderosa en tus manos. Tómala, confía en ella, y deja que la luz de Dios brille en cada rincón de tu vida, disipando toda oscuridad. Hoy, el Señor Jesús está tocando a la puerta, respóndele. Gracias por acompañarnos en este viaje de fe y aprendizaje. Si estos mensajes han tocado tu corazón y te ayudan a crecer espiritualmente, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna enseñanza que puede transformar tu vida. Juntos seguiremos profundizando en la palabra de Dios y fortaleciendo nuestra relación con Él.